este video se va a presentar lo que es una investigación sobre el convertidor de AC a AC, y el equipo está conformado por Jorge Luis Martínez, Manuel Pérez Magas, Leonardo Vikinger y González Durán. Para empezar, tenemos una introducción en la cual nos dice que existen varias topologías de convertidores de CA a CA. Algunos convertidores únicamente son capaces de regular el valor eficaz de la tensión de salida y manteniendo su frecuencia fija. Esto es igual a la tensión de entrada. Además, tenemos que los convertidores CA a CA de tales características reciben el nombre de controladores de tensión alterna. Algunas aplicaciones que podemos encontrar para estos tipos de convertidores son como atenuadores de luz, calefactores, transformadores en línea y en control de velocidad de motores. Bueno, aquí los convertidores se clasifican en dos grupos, que podemos tener controladores básicos, en el cual podemos tener una carga ya sea inductiva o capacitiva, como por ejemplo RL o RC, y también podemos tener trifásicos, como lo puedo ver aquí en la imagen. Ya tenemos tres líneas. La fuente de tensión de entrada en un generador de alterna y la salida también lo es, bueno, aunque no es sinusoidal, por lo que el circuito se clasifica como un convertidor de corriente alterna a corriente alterna. Después tenemos lo que son el rectificador de media onda. Los rectificadores de media onda analizados se conocen como rectificadores no controlados. Estos, una vez que se establecen los parámetros del generador y de la carga, el nivel de continuo de salida y la potencia transferida a la carga son magnitudes fijas. También una forma de controlar la salida de un rectificador de media onda es utilizar un SCR en lugar de un diodo. Estos rectificadores deben de cumplir con dos condiciones antes de que el CCR pueda entrar en conducción, las cuales son las siguientes. La primera es que el CCR debe estar polarizado en directa, y la segunda es que se debe aplicar una corriente a la puerta del SCR. A diferencia del diodo, el CCR no entra en conducción en cuanto la señal del generador es positiva. La conducción no se inicia hasta que se aplica una corriente de puerta, lo cual es la base para poder utilizar un SCR como medio de control. Una vez que el SCR se conduce, la corriente de puerta se puede retirar y el SCR puede continuar en conducción hasta que la corriente se hace igual a cero. En la imagen se puede ver un esquema de control de este mismo. Tenemos que la expresión del voltaje está por lo siguiente: a 1 sobre 2 pi de la integral evaluada de alfa a 2 pi de V0 al cuadrado de omega de t igual a Pm sobre 2 pi multiplicado por 1 más el coseno de alfa, lo cual quiere decir que utilizando lo que ya se conoce del rectificador de media onda se puede acotar el rango del semiciclo negativo
quedando así de la siguiente forma, en base a la imagen mostrada de la forma de onda. Bien, ahora vamos a hablar del circuito con SCR, que es muy similar a lo que explicó anteriormente mi compañero Ikingari, solamente porque en esta parte sí vamos a dejar como quien se dice pasar como el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Para esta topología se usarán los interruptores SCR conectados en antiparalelo, como lo podemos ver aquí en la imagen. Esta disposición de los SCR permiten que fluya corriente en cualquier sentido por la carga. Esto de acuerdo al control que se va a realizar. Esta conexión de los SCR se denominan antiparalelo o paralelo inverso, porque los SCR conducen en sentidos opuestos. También un triac es equivalente a dos SCR en antiparalelo. Principio de funcionamiento. Su funcionamiento es similar al rectificador controlado de media onda, como habíamos mencionado anteriormente. En este caso, la corriente de la carga estará presente en los semiciclos positivos y negativos, como lo podemos apreciar en la siguiente imagen. Estas son las formas de onda generadas. Tenemos nuestra voltaje de línea, que es BS, y tenemos a la salida las siguientes consideraciones, que es BM por el seno de MT, donde vamos a tener nuestro control de disparo de alfa a pi y de pi más alfa a 2pi. Para esto también realizamos una simulación para comprobar que las señales fueran las mismas. Respecto al circuito, tenemos que cuando S1 conduce, se aplica una señal de puerta en el semiciclo positivo de la fuente. S1 conduce hasta que la corriente que lo atraviesa se hace nula, como sucede en el caso del SCR en el rectificador controlado de media onda. Al aplicar una señal de puerta en S2, en el semiciclo negativo de la fuente se proporciona un camino para la corriente de carga negativa. Ahora, la señal de puerta de S2 está retrasada medio periodo respecto a la de S1, ya que tenemos que tener una consideración que S1 y S2 no se deben de activar al mismo tiempo. Haciendo el análisis, en el semiciclo negativo será idéntico al semiciclo positivo, como lo podemos ver aquí en las formas de onda, pero el signo algebraico de la tensión y de la corriente será el opuesto, o sea que tenemos uno positivo y uno negativo. Ahora a continuación les voy a mostrar la simulación que lo hicimos controlado por ángulo de fase. Este es el circuito que se implementó en PSIM y se procedió después a simular, en el cual primero tenemos alfa, que es de 50 para S1, y tenemos 230 para S2 para el ángulo de disparo, que será nuestra señal PWM. Al simularlo, estos fueron los resultados. Aquí creo que no agregué la corriente. Voy a agregar la corriente de la carga. Aquí. Ahí está. Entonces tenemos que nuestro ángulo de disparo es de 50 y 230. Como podemos ver, este es el voltaje en el tiristor. Ya que están en paralelo, pues solamente se agregó una medición. Entonces en esta parte está actuando como circuito abierto,
soportando el voltaje de nuestra fuente. Después, al haber el disparo, se activa nuestro SCR, que se activa a 0.7. Entonces en ese momento deja pasar el voltaje de la línea y la corriente, en el cual es de 10 y de 120, la cual se le agregaron los valores. Y no quiere decir que bueno, aquí realmente lo mantiene en 0, pero en realidad es 0.7, por lo tanto también tenemos pérdidas por potencia, ya que tenemos una corriente y tenemos un voltaje. Entonces este es uno de los métodos más comunes para variar el valor eficaz, ya que podemos ir cambiando el ángulo de disparo para tener valores diferentes. Este es por medio de un controlador por ángulo de fase, en el cual, dado un semiciclo de la red, que es BP1, el interruptor se acciona o dispara en un determinado ángulo, haciendo que la carga esté conectada a la entrada por un intervalo de tiempo menor o igual a un semiciclo. El ángulo de disparo puede ser de entre 0 a 180 y lo representamos también como alfa. El control por ángulo de fase, su nombre lo dice, está basado en la regulación del ángulo de disparo de los tiristores. El ángulo de disparo, ángulo de fase, se expresa en grados a partir del cruce por 0, o sea que en cada cruce por 0 se va a hacer el disparo. Y como podemos ver, las formas de onda y la corriente en la carga se puede decir que son las mismas, pero con diferentes valores. Ahora voy a hacer un cambio de ángulo de disparo. Bueno, podemos ver que tenemos no me deja, RMS, que es en carga de 70. En la entrada tenemos 120 sobre raíz de 2 para que nos dé el voltaje RMS. Que es de 70.9. Ahora vamos a hacer un cambio en el ángulo de disparo, lo vamos a poner a 90. Tengo 120. Ahora vamos a cambiarlo de 90 a 100. Y 270 a 280. Listo. Y lo vamos a dar en simular. Como podemos ver, ahora tenemos un cambio en nuestra señal, ya que ahora nuestro ángulo de disparo fue a 90 grados y también cambió el voltaje RMS. Ahora mi compañero Jorge Luis explicará lo siguiente. Bien, aquí vamos a responder algunas preguntas que se propusieron. ¿Se puede implementar un convertidor CA-CA usando los convertidores CA-CD-CD y CD-CA? Y la respuesta es sí.
Como se sabrá, tanto en convertidores Buck como en los convertidores Buck Boost o Boost existen lo que son diferentes topologías, que se podría decir que son variantes de que hace lo mismo pero que tiene algún otro cambio. En este caso mis compañeros expusieron lo que es una topología del convertidor CA-CA, que únicamente se hace con tiristores y en este caso controla lo que sería el voltaje promedio y la forma de onda. Sin embargo, como se puede ver, no se puede controlar su frecuencia. Sin embargo, con la topología que se usa de un convertidor CA, CD, CD, CD y CD-CA, con este tenemos la ventaja de que se podrá controlar tanto el voltaje promedio que se tenga a la salida como la frecuencia ¿Esto por qué? Esto se responderá a través de cómo funcionaría y cuál sería su conexión y función de cada etapa. ¿Cómo funcionaría? Esto funcionaría de tal manera que se implemente un convertidor CA-CD, es decir, conectar un puente rectificador de diodos, como se podrá ver en las siguientes diapositivas, a lo que sería nuestra fuente de CA, que en este caso se tendrá en cuenta una de 127 volts, y esta va a estar conectado su salida a un banco de capacitores. Posteriormente, para el CD-CD, para este caso vimos conveniente usar un convertidor Buck del tipo reductor. Y finalmente CD-CA se decidió usar un puente completo de transistores MOSFET que serán activados a través de la herramienta de PSIM y de la herramienta de la herramienta que se hace utilidad del TL484. A continuación, en las siguientes diapositivas veremos lo que les comento. En este caso, para esta primera diapositiva tenemos el diseño del convertidor Buck. En este caso tomamos referencia de lo que sería una nota de diseño de Microchip y también del libro de electrónica de potencia que viene en nuestra retícula. Para este caso tenemos que para nuestro inductor tendremos un capacitor mínimo, un inductor mínimo que debemos de cumplir. En este caso 2.126 microhenrios. Y para nuestro capacitor tenemos que debe ser de mínimo 17.86 nanofaradios. Se puede ver que son valores muy pequeños, sin embargo este es el mínimo que nos piden, entonces ya de ahí podemos variarlo. En la siguiente diapositiva podremos ver lo que sería el convertidor CA-CD, y esto es lo que les comento, donde tenemos nuestra fuente de 127 volts, es decir, una onda de 127 una onda de 127 pico conectada a un puente de diodo rectificador y este conectado a la salida de un banco de capacitores para que se pueda mantener el voltaje que va a demandar lo que es nuestro convertidor Buck. En la siguiente diapositiva podremos ver lo que son las formas de onda de este convertidor CA-CD. En este caso se puede ver que los capacitores se mantienen un voltaje de alrededor de 120 volts y con un rizo. En la siguiente diapositiva podremos ver lo que es nuestro convertidor Buck y donde al final designamos 30 microhenrios para el inductor y 200 nanofaradios para nuestro capacitor, ya que como anteriormente se había observado, este era un valor mínimo que se debía de cumplir. En este caso lo designamos a un ciclo de trabajo de 0.787 a 500 kHz. En la siguiente diapositiva podremos ver las formas de onda del convertidor Buck. Para este caso podemos ver que el convertidor Buck
mantiene un voltaje aproximado de 100 volts, sin embargo podemos ver que tiene ciertos sobresaltos. Esos sobresaltos se pueden ver ya en la vida real, ya que esto se ha trabajado ya en lo que es un proyecto en donde se tiene una conversión de energía y donde se observan esos sobrepicos que se pueden deber a algún parámetro, a el ciclo de trabajo o también al mismo capacitor o al inductor. Entonces a través de cierta investigación podemos ir solucionando lo que son esos sobrepicos, ya que como se observa se presenta uno de 200 volts o uno de más de 200 volts en lo que es el voltaje de salida. Entonces esto puede afectar a nuestros dispositivos, como lo son los MOSFETs en este caso, en los cuales estos pueden no soportar esa cantidad de voltaje en sus terminales y por lo tanto dañarse. Mientras que por otro lado tenemos lo que es la forma de onda de la corriente, donde también se observa que se tiene un pequeño sobrepico que se observa por ahí cuando inicia lo que es un ciclo. Cuando se inicia lo que es un ciclo, podemos observar que ese llega a alcanzar los 12 amperes. Entonces, aunque sea nada más por un pequeño instante de tiempo, puede que nuestros dispositivos no estén adecuados para trabajar con ese nivel de amperaje. Entonces ahí es donde interviene ya lo que es la selección de nuestros dispositivos. Y para la siguiente diapositiva vamos a poder observar lo que es nuestro convertidor CD-CA. En este caso va a ser controlado por lo que es el controlador que viene en PSIM. En este caso se trata de 4 transistores, de 4 MOSFETs, y que van conectados a una carga. A través de su encendido y apagado, donde el transistor de la rama 1 con el transistor de la rama 2 de la parte inferior van a estar conmutando al mismo tiempo, y el transistor de la rama 2 de la parte superior va a estar conmutando con el transistor de la primera rama de la parte inferior. Esto con el motivo de que se logra hacer ese cambio de polaridad en nuestra carga. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar este efecto. Como se puede observar, cuando inicia conmuta y llega a los 100 volts y posteriormente conmuta y se invierte la polaridad. Ahora son menos 100 volts y como se observa, la forma de onda es no exactamente perfecta, pero es aceptable. Se puede ver que se tiene una forma de onda casi cuadrada, con un pequeño sobrepico se puede observar de unos 30 volts o 20 volts en el inicio de cada ciclo. Esto con la herramienta de PSIM. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar lo que es el convertidor CA-CA utilizando el TL484 a 60 Hz. Aquí, por lo que vemos, en este caso se designó un ciclo de trabajo diferente, uno más pequeño. Y como podemos ver, aquí la ventaja es que vamos a poder cambiar la frecuencia. En la siguiente diapositiva vamos a observar que la frecuencia se cambió. Aquí en este caso la tenemos a 100 Hz. Es decir, con este convertidor, con esta topología, logramos controlar también la frecuencia a la cual está nuestra señal de salida. Y como se puede observar, prácticamente esta topología tiene mayores prestaciones que lo que es la anterior. Y ya utilizando un control más elaborado como lo es el SPWM, podemos hacer que nuestra señal de salida prácticamente sea una senoidal a una frecuencia diferente. Y ya de ahí obtener diferentes prestaciones con lo que sería un microcontrolador o un dispositivo programable. Aquí podemos ver ya el diagrama completo de conexión con la herramienta de control de PSIM. En este caso la conexión va desde nuestro puente de rectificador de diodos y su salida se va a conectar a la entrada de nuestro convertidor BUC. Y la salida de nuestro convertidor BUC se va a conectar a las ramas de transistores de MOSFETs de nuestro convertidor CD-CA. Eso con
la herramienta de PSIM. Ahora vamos a ver el diagrama con el TL484, que está en la siguiente diapositiva. En este caso podemos ver que la única diferencia que hay es el control de nuestro convertidor CDCA. En este caso se utiliza la lógica que usa el TL484, que es a través de una generación de una señal diente de sierra que se compara con un voltaje continuo, y este va directamente a un flip-flop en el cual se guarda su estado anterior, y ya posterior a ese se van alternando a través de unas comparaciones con ayuda de unas compuertas lógicas, y de ahí se utiliza lo que es el controlador, lo que es el conector, o lo que es el pulso flotado, que es ese triangulito que está ahí, que se utiliza para encender los transistores y que tengan así un pulso flotado, ya que en la vida real es necesario construir este controlador o este driver para poder controlar la compuerta de los transistores. De lo contrario, ocurrirán errores, o en este caso no se podrá controlar de manera correcta lo que es el transistor de la rama superior. Y a continuación tenemos las formas de onda con herramienta de PSIM de nuestro voltaje rectificado, el voltaje de salida de nuestro convertidor BUC, y lo que es el voltaje de salida de nuestro convertidor CDCA. Y como se puede observar aquí, lo que se debería de corregir, o lo que se tiene que corregir, es pues en general nuestro convertidor BUC, ya que es en el cual tenemos algunos picos de voltaje que podrían llegar a dañar algunos de nuestros dispositivos, ya sea en el mismo convertidor BUC o en el convertidor CDCA. Por otro lado, en el convertidor CDCA tenemos un buen resultado. Se puede observar una onda prácticamente cuadrada. Y a continuación vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este caso, este es el diagrama, este es el control, pero con nuestro TL484. La presentación dice PSIM, pero es el TL484. Esta simulación es para el TL484. Aquí en este caso podemos ver que se siguen presentando esos sobre picos de voltaje. Sin embargo, aquí podemos notar que pues la forma de onda pues es prácticamente aceptable, es buena, no tiene mucha diferencia de la parte ideal. Y aquí dejamos algo de la bibliografía que se utilizó, que en este caso fue el libro de Daniel W. Hart, Electrónica de Potencia, y pues una nota de diseño de Microchip. Y pues en conclusión podemos decir que los convertidores CA-CA pues son de bastante utilidad, ya que esto puede atraer a diferentes proyectos, tanto de control de motores como lo que se había mencionado, el control de la iluminación en diferentes ámbitos. En este caso podríamos decir que la topología que se observó, o que por las simulaciones y por las prestaciones que tiene, pues es la topología donde se utilizan los tres convertidores vistos anteriormente en lo que fue este curso, que fue el CA-CD, CD-CD en sus diferentes topologías, y CD-CA también en sus diferentes topologías. Y pues esto para hacer un conjunto y hacer una topología diferente de este convertidor CA-CA. Y pues con eso se responden las tres preguntas, en lo que se llega de que el convertidor CA-CA es una combinación en una topología de los anteriores convertidores vistos a lo largo del curso. Y con esto se finaliza la presentación de nuestro convertidor CA-CA. Muchas gracias.